Bienvenidos de nuevo. Hoy es 16 de agosto de 2026 y nos acompaña Syed Mohammad Marandi. Así que gracias por volver al programa. Gracias por invitarme a tu programa, Glenn. Siempre es un honor y un placer. Bueno, parecía que la estrategia de Irán en esta guerra ha sido, digamos, la paciencia estratégica. Es decir, tiene la ventaja de poder esperar más que Estados Unidos. Y en cuanto a las represalias, parece que los iraníes han intentado reflejar las acciones que lleva a cabo Estados Unidos. Es decir, si Estados Unidos ataca, los iraníes responden. Y lo hacen, por supuesto, con el importante objetivo de demostrar que pueden subir por la escalada, lo que sugiere que Estados Unidos no puede simplemente escalar para obligar a Irán a capitular. Así que todo esto ha sido, bueno, se puede decir que exitoso. De hecho, exitoso es un buen término, dado que Irán está ganando esta guerra. Pero parece que está cambiando un poco. No sé si se debe al nuevo liderazgo de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica o simplemente a que Irán está entrando en una nueva fase, pero sí parece que Irán está pasando a la ofensiva. Y no solo en términos de retórica, sino también en los hechos. Me preguntaba si puede explicar qué está ocurriendo en Irán. Claro. No creo que el cambio en la cúpula de las Fuerzas Armadas, o al menos en su mayor parte en la Guardia Revolucionaria Islámica, no es solo la Guardia Revolucionaria. También está el Ejército regular, pero sobre todo la Guardia Revolucionaria, suponga un cambio importante. Porque en primer lugar, esos comandantes ya estaban al mando. Sus nombres no se habían hecho públicos por razones de seguridad. Creo que el hecho de que ahora se hayan dado a conocer sus nombres muestra una mayor confianza de Irán en materia de seguridad. También tuvimos, casi al mismo tiempo que esta noticia, otra información que el presidente celebró una reunión de entre 7 y 8 horas. Eso vuelve a mostrar que las cosas están regresando a la normalidad y que se está informando al público de las reuniones, incluidas las de más alto nivel. También se están dando a conocer los nombres de quienes dirigían las Fuerzas Armadas y sustituyeron a los mártires. Creo que eso en sí mismo es significativo. Lo que ha cambiado es la presidencia del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Se ha puesto al frente a una nueva persona, el general de división Mohsen Rezaei. Creo que esto es importante por un par de razones. En primer lugar, el general Rezaei tiene más poder e influencia que el anterior presidente, que fue nombrado presidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional después de que el Dr. Larijani fuera martirizado por la coalición de Trump y Netanyahu. Por tanto, es una figura mucho más fuerte. Tiene una trayectoria más amplia en la gestión de organizaciones clave. Básicamente estaba al mando de los guardianes de la revolución cuando empezó la guerra, cuando Saddam Hussein invadió Irán en 1980 con el apoyo de Occidente y de la Unión Soviética en aquel momento. Así que dirigió la Guardia durante todos esos años, y cuando estaba al mando, la Guardia era una organización pequeña, con armas ligeras como mucho. Así que él durante esos años convirtió de hecho a los CGRI en lo que son hoy. Y los dirigió, creo, durante 16 años, si no me equivoco. Además tiene un doctorado en economía. Fue vicepresidente de Raisi, su vicepresidente para asuntos económicos. Así que conoce los asuntos económicos, conoce los asuntos políticos. Radin alto cauer. Obviamente, have muchas capacidades vinculadas que se length por tantas publicadas. Porque el staff de su nacional no se puede lograr. Se ocupa de política exterior, de economía, de todo lo que es importante para la seguridad de la nación. Y entre los miembros del Consejo están figuras económicas clave del gobierno, el Ministerio de Exteriores y miembros clave del Parlamento en distintas reuniones, dependiendo del tema que se trate. Así que es una persona más fuerte, tiene más influencia y mucha más experiencia.
Ese es un aspecto. Por eso creo que esto va a convertir al Consejo Supremo de Seguridad Nacional en una entidad más poderosa dentro del Estado que antes, simplemente por su carácter. Porque él, dado que es muy conocido en los círculos políticos y es una figura pública, puede coordinar con más facilidad a los actores clave del Estado: el presidente del Parlamento, el jefe del Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, las fundaciones estatales, etc. Además, sabemos que su postura pública hacia Estados Unidos, hacia el régimen israelí y hacia esta coalición que se ha creado contra Irán es más firme, considerablemente más firme. Y creo que su visión del conflicto o de la guerra que se ha librado contra Irán es adoptar una actitud más ofensiva. En el pasado, como usted ha señalado acertadamente, los iraníes tomaban represalias con el paso del tiempo. La represalia de Irán solía ser más grave que los ataques estadounidenses. Así que, especialmente durante el último episodio, el último capítulo de violencia, después de que Estados Unidos rompiera el memorando de entendimiento y reiniciara la guerra, las respuestas iraníes se volvieron cada vez más duras. En otras palabras, si los estadounidenses atacaban un objetivo, los iraníes hacían más. Respondían con más fuerza. Pero creo que la visión del Dr. Reza sobre la situación va más allá de esto y que él va a ser mucho más decisivo. Si Estados Unidos escala la situación, ya sea mediante presión económica o presión militar, creo que su respuesta va a ser mucho más contundente y mucho más dolorosa para la coalición anti-iraní. Así que creo que este es un cambio sustancial. Además, como es general de división, podrá comunicarse fácilmente con todos los mandos y con las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y comprender sus problemas. Por tanto, podrá ayudar a las Fuerzas Armadas más que probablemente. Bueno, veo a Estados Unidos, digamos, atrapado en un callejón sin salida. Es decir, ya no tiene, si es que alguna vez la tuvo, ninguna vía convincente hacia la victoria. Así que no puede ganar, pero tampoco sabe cómo poner fin a la guerra. Por supuesto ha firmado documentos, sobre todo el memorando de entendimiento, pero para los estadounidenses creo que es políticamente imposible cumplir realmente lo que han firmado. Es decir, era difícil imaginar que aceptaran formalmente que Hormuz estuviera bajo administración iraní. No pueden realmente poner fin a las sanciones. No devolverán los activos de Irán, las reparaciones de 300.000 millones. Quiero decir, puede que lo firmen, pero en realidad no pueden hacerlo. Lo que significa que no pueden ganar y tampoco tienen una salida para la paz. Y mientras tanto, Trump, por supuesto, en su desesperación, se está metiendo cada vez más en un agujero con su retórica. Es decir, ya sabe, el estrecho de Hormuz está ahora completamente abierto, está bajo control estadounidense. Se ha levantado el muro de acero, y bueno, después de que Irán haya sido completamente derrotado, el estrecho de Hormuz será territorio estadounidense. Quiero decir, toda esta retórica parece volverse más extravagante cuanto peor se pone la situación para Estados Unidos. Pero en cierto modo, muestra la desesperación en la que están. Y cuando las grandes potencias están desesperadas, pueden hacer no solo cosas insensatas, sino también cosas muy agresivas. Me preguntaba cómo ve los próximos días, si no semanas. ¿Espera otra ronda de guerra? Existe la posibilidad de una guerra. Los estadounidenses han informado a Irán a través de terceros de que se están preparando para un ataque, para una guerra. Los iraníes, eso no significa que vaya a ocurrir necesariamente, pero esos mensajes se han enviado. Los iraníes también han visto el refuerzo estadounidense en la región. Están preparados para la guerra. E Irán se está preparando para la guerra. Están plenamente preparados y siguen ampliando su programa de misiles y su programa de drones.
Están desarrollando nuevos misiles, están ampliando sus bases subterráneas de misiles y drones, y sus fábricas, así como sus centros de mando y control. Básicamente también están preparando al país para una guerra a largo plazo. El gobierno ha ido orientándose hacia una economía de guerra. Y creo que el Consejo Supremo de Seguridad Nacional también ha desempeñado un papel importante en eso. Así que Irán está preparado tanto para otra guerra, otra oleada de ataques que podría durar al menos 1 o 2 semanas, y también se está preparando para una guerra que duraría hasta el final de la presidencia de Trump. Ahora bien, eso no significa que la guerra vaya a durar hasta entonces, ni que Estados Unidos vaya a atacar, pero los iraníes se están preparando. Además, los iraníes han advertido de que ahora mismo el estrecho de Hormuz está cerrado, por supuesto. Pero Irán sí permite el paso de algunos barcos, tanto por su propio corredor, que es fácilmente accesible a través de Internet, como desde la costa omaní. Algunos barcos sí pasan, y lo hacen en gran medida con coordinación iraní. En otras palabras, por el corredor iraní pueden pasar los barcos de países amigos de Irán. También pasan los que no han participado en la guerra. Pero a veces puede haber un barco o varios de países amigos de Irán que tengan miedo de utilizar el corredor iraní por temor a ser castigados. Así que, en algunas ocasiones, los iraníes les permiten navegar junto a la costa omaní. O puede que haya algunos acuerdos en marcha. Quiero decir, se están llevando a cabo negociaciones, y siempre ha habido negociaciones entre Irán y los países del Golfo Pérsico. Por eso a veces Irán permite el paso de algunos barcos en función de los acuerdos existentes entre, por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos e Irán. Así que esas cosas existen. Pero si Estados Unidos intensifica la guerra económica, hemos oído que los iraníes podrían empezar a atacar buques de la Armada estadounidense. Se sabe que Irán tiene capacidades que no ha utilizado porque, al menos de momento, no quiere subir demasiado en la escalada. Pero además, Irán cerraría por completo el estrecho de Hormuz. Esa sería una de sus respuestas. Y eso significaría un cierre total, no pasaría nada, y probablemente tampoco funcionarían los oleoductos, ni en los Emiratos ni en Arabia Saudí. Así que los iraníes están preparados para todo tipo de escalada, ya sea económica o militar. Pero en última instancia, están preparados para una lucha muy larga. Sí. No, como he dicho, creo que ahora el núcleo del problema es que la única salida que Estados Unidos les ofrece y que le funciona sería volver al antiguo statu quo. Pero por razones obvias, el antiguo statu quo es completamente inaceptable para Irán. Quiero decir, no se puede seguir así otros 47 años. Pero dado que es probable que esto conduzca a otra escalada, e Irán está ahora preparado para, actuar con más confianza o pasar a la ofensiva, ¿qué podríamos ver por parte de Irán? ¿En qué acciones se traduciría eso? ¿Cree que los iraníes podrían ir a por algunos portaaviones estadounidenses? ¿Irán contra los estados satélite de Estados Unidos en la región del Golfo de una manera más contundente? ¿Cómo cree que sucederá esto? Porque, al mismo tiempo que vemos la escalada y la disposición de Irán a adoptar una línea más dura, también vemos que países como los Emiratos Árabes Unidos, al parecer, están transfiriendo dinero a Irán. De nuevo, eso es lo que dicen los informes. Supongo que para intentar librarse de este conflicto pagando. Me preguntaba qué está ocurriendo aquí, porque está claro que algo se está gestando. Bueno, no conozco los detalles exactos, pero algo está ocurriendo entre Irán y los Emiratos. No sé si Irán lo llamaría reparaciones o cómo lo llamaría. Pero los Emiratos, por supuesto, han desempeñado un papel muy devastador, como todos los demás. Ayudaron a Estados Unidos a atacar a Irán y a matar a civiles, ciudadanos y dirigentes iraníes, pero también infraestructuras iraníes, por supuesto.
Y por cierto, estos países del Golfo Pérsico que han ayudado a Estados Unidos en esta guerra no se han limitado a ceder su espacio aéreo o su territorio, o a dar acceso a espacio y a su territorio para utilizarlos contra Irán. También financian la guerra. Como las bases estadounidenses están en estos países, los gastos los pagan los países anfitriones. Y durante la guerra, cuando los gastos aumentaban, dieron más ayuda. De hecho, los iraníes tienen pruebas de que en algún momento durante los 40 días de guerra abierta, los cataríes tuvieron problemas para pagar los impuestos. No tenían el efectivo necesario por las razones técnicas que fueran, o por cualquier otro motivo, para financiar esto. Así que su papel en esta guerra ha sido bastante escandaloso a ojos de los iraníes. Pero en cualquier caso, ahora mismo está ocurriendo algo entre los Emiratos e Irán. De nuevo, no conozco los detalles, pero eso está relacionado con que solo se permita pasar a un número limitado de barcos por el estrecho de Hormuz. Creo que los iraníes van a, como les gustaría decir a los estadounidenses, para ellos, todas las opciones están sobre la mesa. Y eso significaría atacar tanto activos navales estadounidenses como los países que han acogido bases de Estados Unidos. Y Estados Unidos no ha abandonado estos países. Sus bases han sido destruidas o parcialmente destruidas o mayoritariamente destruidas. No parcialmente destruidas. Pero las fuerzas estadounidenses están ahora alojadas en hoteles, en edificios que no están vinculados a ninguna base militar. Así que siguen presentes, especialmente en Kuwait y en Bahrein. Sus gobiernos son particularmente útiles para el ejército estadounidense. Pero en Arabia Saudí, en los Emiratos y también en Omán, tienen una presencia significativa. Creo que los iraníes están valorando todas sus opciones. Depende de la forma que adopte la escalada. Si Estados Unidos escala de una manera concreta, ellos responderán de una manera concreta. Eso es lo que hemos visto durante estos 5 meses y medio. Pero la diferencia hoy es que parece claro que el Ayatollah Jamenei quería que el mayor general Rezaei presidiera el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, porque quiere responder a la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero también en toda la región, de una forma más decisiva y proactiva. Bueno, si en esta represalia los iraníes obviamente no solo van contra Estados Unidos e Israel, sino también contra las monarquías del Golfo, ¿hasta qué punto son vulnerables ahora? Porque ya han sufrido un golpe considerable en los últimos meses. Pero si hablamos de volver a subir en la escalada, ¿qué podríamos ver en este caso? Bueno, Glenn, si analizamos las capacidades militares de Irán y cómo han evolucionado desde Promesa Verdadera 1, cuando Ismail Haniyeh fue martirizado en Teherán, justo después de la ceremonia de investidura del presidente Pezeshkian, Irán atacó al régimen israelí. Y aquello se llamó Promesa Verdadera 1. Si se compara Promesa Verdadera 1 con Promesa Verdadera 2, y después con la 3 y la 9, al comienzo de esta guerra, la guerra actual, y en el último capítulo de esta guerra, hace unas semanas, cuando los estadounidenses reiniciaron los combates después de romper de facto el memorando de entendimiento, vemos que las capacidades de Irán han mejorado de forma espectacular en todos los niveles, ya sea en defensa aérea y en el derribo de drones estadounidenses, o en la capacidad de Irán para atacar con mayor precisión y mayor devastación. Las capacidades de Irán han cambiado. Y el mero hecho de que también hayan anunciado los nombres de los nuevos comandantes y ya han estado al mando durante los últimos meses. Pero demuestra que las instalaciones subterráneas necesarias para la guerra ya están listas, ya se han construido. Demuestra que las capacidades balísticas de Irán están mejorando.
En otras palabras, la investigación y el desarrollo continúan mientras sigue la guerra y, por supuesto, ahora tienen una enorme experiencia con sus misiles. Así que en la próxima fase, creo que los ataques de Irán serán mucho más decisivos. E Irán será capaz de hacer muy rápidamente lo que quiera con estas monarquías del Golfo Pérsico. Así que no, ya sabe, siempre he dicho y lo llevo diciendo años, que estas monarquías se ponen en riesgo al ayudar a Estados Unidos en su agresión. Y durante los últimos meses he dicho que estos países colapsarán si Irán los ataca en represalia, si Trump realmente cumple su amenaza de devolver a Irán a la edad de piedra y demás. Pero literalmente, cada día que pasa, aumentan las capacidades de Irán. Y creo que para Irán resulta cada vez más fácil causarles un daño decisivo e infligirles un sufrimiento que sencillamente no pueden soportar. Además, la capacidad de Irán para atacar al régimen israelí es hoy mucho mayor que hace solo unos meses. La precisión de los misiles iraníes se está volviendo mucho más devastadora. Por eso creo que los iraníes, si la guerra se expande, podrán destruir con facilidad instalaciones y activos clave, muy sensibles, del régimen israelí, ya sea dentro de las fronteras de 1967 o más allá, o en Líbano o Siria. El daño que Irán puede infligir ahora al régimen israelí es mucho mayor por la precisión de los misiles, por su capacidad de emplear medidas de evasión y también por la escasez que Estados Unidos y el régimen israelí tienen ahora en materia de defensas aéreas. E Irán está produciendo nuevos misiles y drones mucho más rápido de lo que los estadounidenses son capaces de fabricar nuevos misiles de defensa aérea. Bueno, eso es lo que supongo que tendría que entrar en los cálculos de los estadounidenses cuando hacen su planificación estratégica aquí, o cuando piensan en iniciar otra ronda de guerra. Si yo estuviera en Estados Unidos, observaría cómo las cifras siguen yendo en la dirección equivocada. Y no me refiero solo a dejar de lado la economía mundial. Vemos que en Estados Unidos tienen una escasez creciente de armas. Quiero decir, se está convirtiendo un poco en un escándalo allí, cómo se están quedando sin armas, lo irresponsable que es. Pero, al mismo tiempo, vemos que los iraníes se están reforzando. Así que cabría suponer que algunos estarían buscando una salida diplomática. Pero, como he dicho, no aparece ninguna, aunque parece que están ocurriendo pequeñas cosas. Es decir, Estados Unidos podría simplemente desvincularse de esto y fingir que ha ganado. Y como dijo Scott Bessent, fingir el Strait of Hormuz más están. Bueno, espero que lo haya dicho por alguna razón, que quizás se retiren. Pero también se ven países como Emiratos Árabes Unidos, que al parecer están entregando dinero a Irán como parte de algún acuerdo. Ahora no he oído ninguna novedad sobre el acuerdo entre Omán e Irán, pero al parecer siguen hablando de cómo gestionar el estrecho de Hormuz. Y luego están otros países, ya sea ese pacto de defensa del que hablamos antes, entre Turquía, Pakistán y Arabia Saudí, que buscan tener algo establecido a medida que disminuye la presencia de Estados Unidos. Así que también están ocurriendo cosas en el frente diplomático. Me preguntaba si ve usted algo ahí con un gran potencial o si todavía no. Ya sabe a qué me refiero. Si todavía no están cambiando la situación sobre el terreno. Se han producido varios cambios importantes, pero antes que nada, las negociaciones entre Irán y Omán han terminado. El texto está cerrado. Simplemente no anuncian nada porque no hay ninguna razón para hacerlo. Hay una guerra en curso y Estados Unidos ha impuesto un asedio, así que no tiene sentido anunciar un acuerdo sobre el estrecho de Hormuz. Y esto es solo una especulación, pero quizá Trump utilizaría esto como una forma de manipular el mercado del petróleo. Por tanto, no tiene sentido anunciarlo porque no va a provocar ningún cambio. Esto solo se aplicará cuando el estrecho esté abierto, y por el momento no hay noticias de que lo esté. Así que no hay ningún desacuerdo entre los dos países. De hecho, han concluido sus negociaciones con éxito.
pero simplemente lo guardan en un archivo, en algún edificio de oficinas, para una fecha posterior. Pero en lo que respecta a la región, es evidente que los saudíes subestimaron enormemente a Yemen. Y estamos viendo cómo eso se manifiesta tanto en la facilidad con la que Yemen ataca instalaciones petroleras saudíes, como en la forma en que las Fuerzas Armadas yemeníes están destruyendo a las fuerzas del régimen saudí dentro de Yemen y a sus aliados locales. Vemos que utilizan misiles y drones para devastar activos saudíes en zonas de Yemen ocupadas por fuerzas leales al régimen saudí. Y eso, por supuesto, deja claro que calcularon mal cuando bombardearon el aeropuerto internacional de Yemen e iniciaron esta guerra. Y los yemeníes aprovecharon esta oportunidad para empezar a obligar al régimen saudí a poner fin al bloqueo contra el pueblo yemení. Así que impusieron un contrabloqueo a Arabia Saudí. Y ahora las exportaciones de petróleo saudíes se vetadas. Las instalaciones saudíes están siendo atacadas y las fuerzas saudíes y vinculadas a Arabia Saudí están recibiendo duros golpes. Y por eso Arabia Saudí, Turquía y Pakistán se han unido. No se trata de... No hicieron esto por Gaza. Esto lleva ocurriendo 3 años. No lo hicieron por Siria. La ocupación de territorio sirio tuvo lugar hace mucho tiempo. Bueno, la segunda oleada, la nueva ocupación, los altos del Golán están ocupados desde 1967. Pero los nuevos territorios que han sido ocupados, que son mucho más importantes y mucho más extensos que los altos del Golán, ante eso Arabia Saudí, Erdogan y Pakistán no hicieron nada. No se trata del Líbano, de la ocupación del sur del Líbano. Todo gira en torno a Arabia Saudí y Yemen. Ahora bien, los objetivos de Pakistán son muy distintos de los de Arabia Saudí. Los objetivos de Turquía dan Beren Eftes. Y hemos visto que desde la firma, Yemen y Arabia Saudí están combatiendo, y en ese frente no ha pasado gran cosa. Ahora vocero que envíen unos cuantos barcos al Mar Rojo, pero no creo que eso vaya a aportar ningún beneficio serio ni importante a Arabia Saudí. Así que Yemen está demostrando ahora su fuerza, está sacando músculo, y eso va a ser importante en las próximas semanas. La resistencia iraquí está preparada para la guerra, y ha dicho que no ha cancelado la respuesta que va a dar a Arabia Saudí por el bombardeo de las fuerzas de movilización popular que forman parte del ejército iraquí. Así que el bombardeo estadounidense-saudí, dicen que ese asunto sigue abierto. Y vemos que el componente regional de esta guerra es hoy más importante que antes. Si retrocedemos a los últimos 5 meses, bueno, ya casi 6 meses, durante los primeros 5 meses de la guerra, era básicamente Irán contra la coalición. Pero ahora, el frente de resistencia se está expandiendo, está actuando en toda la región. Yemen, por supuesto, tiene sus propios agravios, pero sigue habiendo coordinación. Y el cierre conjunto del estrecho de Bab el-Mandeb y del estrecho de Hormuz aumenta drásticamente la presión sobre Estados Unidos. Pero si Estados Unidos presiona para una escalada mayor, entonces obviamente esta parte también puede escalar más. Y además, si el régimen israelí continúa con su agresión en Líbano y en Gaza, entonces según la nueva política del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, digamos, la respuesta de Irán puede ser más decisiva y puede tardar menos tiempo en llevarse a cabo. En otras palabras, Irán puede mostrar menos paciencia que antes. Así que los estadounidenses no. Como le gusta decir a Trump, los estadounidenses no son quien en las cartas. Y cuanto más que los estadounidenses, más escalará Irán y más escalarán los aliados de Irán. Y cada día que pasa, Glenn, como llevamos meses comentando, la crisis global, la crisis económica mundial, empeora. Ahora bien, el calendario puede ser distinto de lo que yo esperaba, porque mis conocimientos de economía mundial son limitados.
No sabía que, por ejemplo, China tuviera unas reservas tan enormes. Y además Irán ha estado cooperando o ha estado trabajando con algunos de los países de la región, como dije, para permitir exportaciones limitadas o permitir que sus aliados exporten. Así que el calendario que yo creía que llevaría a una catástrofe económica mundial era más o menos parecido a lo que dijo Trump. Cuando firmó el memorando de entendimiento dijo, en 4 semanas. Esa era la valoración de muchos en Irán. Pero obviamente ha pasado más de... Quiero decir, bueno, el estrecho estuvo cerrado, luego abierto durante un tiempo, pero desde que se reanudó la guerra, creo que hemos superado ese plazo de 4 semanas. Supongamos que, durante el periodo en que se estaba aplicando el memorando de entendimiento, la escasez de energía no siguió aumentando. Pero creo que, según los propios cálculos de Trump, sean muy precisos o reflejen con exactitud lo que le habían dicho, la crisis se está acercando cada vez más. Y realmente no importa si es mañana, la semana que viene o el mes que viene. Esa es la dirección en la que se está moviendo el mundo. Y si este conflicto continúa mucho más tiempo, al final vamos a llegar a un lugar muy oscuro. ¿Cómo interpretas la posición saudí? Una vez más, ya lo estaban pasando bastante mal con los ataques de Irán. Y ahora, claro, están escalando el conflicto, llevando esta guerra a Irak y a Yemen. Y está resultando ser algo que no pueden controlar. Es decir, las represalias, especialmente desde Yemen, están, como decías, fuera de su control. Están atacando sus barcos, están atacando sus instalaciones petroleras. Solo esta semana han salido muchas imágenes impactantes, especialmente desde Yemen. ¿Ves algún intento por parte de los saudíes de salir de esto? Me cuesta ver cuál es el razonamiento estratégico. Si no puedes ganar y esto va a más, ¿por qué no intentas ponerle fin? Aléjate, haz como los Emiratos. Limítate a pagar a salir de ello. Arabia Saudí es complicada, pero primero un par de cosas. Una es que creo que hay similitudes sorprendentes entre Arabia Saudí y Estados Unidos y entre Yemen e Irán en la forma en que se está desarrollando esto. Arabia Saudí subestimó a Yemen, igual que Estados Unidos subestimó a Irán. Estados Unidos. Y esto demuestra, Glenn, que la inteligencia del Mossad, la de la CIA y la de las agencias occidentales no es muy buena. Subestimaron las capacidades de misiles y drones de Irán, sus ciudades subterráneas, que se están expandiendo. Irán está construyendo nuevas bases de misiles, bases subterráneas, mientras hablamos. Los subestimaron. Subestimaron el número de misiles que tiene Irán. Subestimaron el número de fábricas que tiene Irán. Subestimaron la investigación y el desarrollo de Irán en tecnología militar. Lo subestimaron todo. Y no solo de una forma, digamos, significativa, interpretaron completamente mal la situación. Creo que ocurre lo mismo con Yemen. Yesma va desarrollando discretamente sus capacidades subterráneas, sus fábricas de misiles y drones subterráneas de misiles y de drones, y los saudíes los subestimaron. Y aunque he oído, y también creo que es cierto, que los estadounidenses animaron a los saudíes a atacar el aeropuerto internacional de Saná y a iniciar esta confrontación, creyendo que Yemen no respondería o que no tenía capacidad para hacerlo. Pero como estamos viendo, y como usted ha señalado, en los últimos días hemos visto ataques muy contundentes contra objetivos saudíes en todos los frentes. Así que creo que calcularon mal, interpretaron mal la situación. Los saudíes lo hicieron, igual con respecto a Irán. Pero también creo que Mohammed bin Salman se parece en cierto modo a Trump. Estas monarquías del Golfo Pérsico están dirigidas por personas rodeadas de aduladores. Y por supuesto, estoy seguro de que reciben sus informes de inteligencia del CENTCOM y demás. De ahí obtienen gran parte de su información.
Y el CENTCOM y las agencias de inteligencia estadounidenses les dicen lo que quieren que sepan, así que también los engañan. Pero en cualquier caso, están rodeados de aduladores. Y quiero decir, miren el historial de Mohammed bin Salman. Secuestró al primer ministro libanés Hariri cuando era primer ministro, lo encarceló, lo golpeó. Al primer ministro de otro país. No fue muy inteligente. Inició largas guerras en Yemen, en Occidente y de toda la región, excepto Irán. El carácter de Turquía ocurre, le provocó un genocidio similar al que vemos en Gaza. Aunque Yemen podía responder y era mucho más grande, pero intentaron matar de hambre a la población y lo hicieron, fracasó. Así que fue catastrófico. Desde 2015 se han gastado cientos de miles de millones de dólares en Yemen y cientos de miles de millones de dólares en estos megaproyectos que tampoco le llevaron a ninguna parte. De nuevo, no demuestra una gran sabiduría. Y Arabia Saudí hoy no tiene el colchón financiero que tenía antes. Y esto es ahora un gran problema, por estos megaproyectos. Luego impuso el bloqueo a Qatar, otro acto insensato. Y también vimos entonces lo que le hizo a Jamal Khashoggi en Turquía. Así que no es, digamos, el más sabio de los líderes. Y eso creo lo hace sorprendentemente parecido a Trump, aunque Trump lo humilla con regularidad. Pero hay similitudes sorprendentes. Así que no es que sea muy sabio, sus acciones no lo demuestran. Arabia Saudí está ahora en una situación muy difícil porque, como he dicho, no tiene en absoluto las reservas financieras que solía tener. Y esto, por cierto, Glenn dicen, perdón por desviarme, pero tenemos que vigilar Japón, la vestige en inglés y el nada que esto continúe. Pero además, Trump depende de conseguir exprimiendo estos cruceros. Esperaba que gastaran $2 billones o más en inteligencia artificial, en el desarrollo de la inteligencia artificial en Estados Unidos. No están ganando dinero. Están perdiendo dinero. Necesitan sus reservas. Y Arabia Saudí es especialmente vulnerable. Qatar tampoco está particularmente bien. Pero Arabia Saudí es especialmente vulnerable porque ha malgastado todo el dinero en guerras y en estos megaproyectos y demás, estos megaproyectos fallidos. Así que Arabia Saudí no está en una situación ideal. Y eso se ha reflejado, se ha hecho visible en sus relaciones con Irán. Arabia Saudí se está comportando ahora de forma diferente a antes, pero su conflicto con Yemen continúa, aunque su actitud hacia Irán ha cambiado, al menos de momento. Shifted, at least for the time being. My last question, though, is just how you see the, Mi última pregunta es cómo ve, supongo, el cambio del orden internacional en términos de cómo podría estar beneficiando a Irán. Porque lo que está ocurriendo ahora en Asia Occidental, en la guerra contra Irán, refleja una tendencia más amplia en todo el mundo. Estados Unidos se enfrenta a crecientes problemas económicos. Por supuesto, también tiene problemas sociales y políticos más profundos en casa. En el exterior está siendo contrarrestado militarmente. En general, estamos viendo el ascenso de estos nuevos rivales. Me preguntaba cómo ve el cambio en el orden mundial. No solo como resultado directo de esta guerra, aunque diría que es un componente enorme de esta tendencia más amplia, sino cómo está afectando a Irán el cambio en el orden mundial, o cómo le afectará. Bueno, en primer lugar, creo que en Occidente las cosas le van bien a Irán. Europa, debido a sus propias políticas insensatas y la guerra de Ucrania, ha tenido un impacto enorme en esta guerra. Quiero decir, parte de la razón por la que Estados Unidos tiene estas carencias es la guerra de Ucrania. Y parte de la razón por la que los aliados europeos de Estados Unidos no han podido hacer nada contra Irán es que se han desgastado. Y también ocurre a la inversa. La guerra de Estados Unidos en Asia Occidental ha debilitado su posición en Europa y en particular.
Así que existe una fuerte relación entre la guerra en Europa y la guerra en Asia Occidental. Y no digo que los dos conflictos se hayan fundido en uno solo, pero creo que la coordinación entre Irán y sus aliados y Rusia es probablemente mucho mayor de lo que pensamos. Así que Europa es hoy mucho más débil y está decayendo rápidamente. Quiero decir, no creo que los iraníes tengan mala voluntad hacia los europeos de a pie, pero hablo de los gobiernos, de la OTAN, de la Unión Europea y del Reino Unido, como digamos entidades aliadas que arrastran siglos de colonización y que han influido en nuestras vidas durante todos estos años. That have influenced our lives for all these years. The United States, the changes taking place there, Estados Unidos. are also very good for Iran. Creo que los cambios que están teniendo lugar allí también son muy positivos para Irán. El mero hecho de Trump, todo este episodio de Trump en Turquía, cuando huyó del avión, lo escondieron y cambió de avión 2 veces, creo. Y luego resulta que fue Israel, como era de esperar. En cuanto oí la noticia, estuve absolutamente seguro de que era la inteligencia israelí, y resultó ser exactamente eso. Todo esto está debilitando al régimen israelí y al lobby sionista. A medida que avancemos, cada nueva insensatez del régimen israelí, proporcionando inteligencia falsa a Trump para humillarlo y reiniciar la guerra, cosa que hizo. Los 13 días de combates vinieron después de eso. Así que todo esto está saliendo a la luz y va a perjudicar aún más al régimen israelí. Esto va a perjudicar aún más al lobby sionista en Estados Unidos. El deterioro de la economía, el genocidio en curso, la guerra contra Irán, la humillación del presidente estadounidense y el comportamiento general del lobby sionista en Estados Unidos, intentando quitarle al país la libertad de expresión. Todo esto está destruyendo la posición del sionismo en Estados Unidos. Así que también le viene bien a Irán. Y por supuesto, estoy seguro de que lo mismo ocurre en Europa a su manera. Pero en Estados Unidos es mucho más importante para nosotros. Además, la posición de Irán entre países poderosos como por supuesto China y Rusia se ha fortalecido considerablemente a causa de la guerra. Así que, aunque Irán ha sufrido daños y económicamente ha sufrido daños importantes, no cabe duda de que la vida de los iraníes es hoy más difícil que hace 6 meses. Eso es evidente. Pero el estatus global y regional de Irán ha mejorado. Y cuando esta guerra termine, cuando quiera que sea, el crecimiento de Irán se verá afectado de forma significativa. Y por supuesto el hecho de que controle el estrecho de Hormuz permitirá a Irán crecer mucho más rápidamente. Y, de nuevo, otra cosa importante, Glenn, es que Estados Unidos, con estas declaraciones de Trump sobre tomar el estrecho de Hormuz y convertirlo en territorio estadounidense, fortalece aún más la posición de Irán. Une aún más al pueblo iraní. Siempre recuerda a la gente lo que está haciendo el enemigo y que el enemigo quiere quitarte tu soberanía, quiere quitarte tu dignidad, quiere quitarte tu territorio, quiere desmembrar tu país, quiere hacerte retroceder, quiere exterminar a tu pueblo, destruyendo el país. Así que, cada vez que Trump recuerda al pueblo iraní quién es realmente, cómo es su personalidad y cómo son el establishment político de Estados Unidos y los sionistas, eso une aún más al país y genera una mayor simpatía hacia Irán en todo el mundo. Porque lo que dice Trump, esté donde esté, lo diga donde lo diga, se escucha en todo el mundo. Así que ya sabes, creo que Estados Unidos es como si al margen de la muerte y la destrucción, al margen del asesinato de niños, de las masacres y la matanza diaria en Líbano y Gaza, y de los ataques contra Irán y los asesinatos que llevan a cabo en Yemen, dejando todo eso aparte, fuera como si las políticas generales de Estados Unidos las estuvieran diseñando los iraníes. Es como si estuvieran tomando las peores decisiones posibles en su trato, in their attempts to undermine Iran and its allies.
Yeah, one can often assess the mistakes of the Sí, US a menudo se administration pueden evaluar in los economic errores de field, Estados but Unidos if en we términos also económicos shift y towards a militares soft de power forma leadership, we will have mesurada. a great Pero si resistance también in nos the United fijamos en el States. poder It has blando, que truly ha been sido uno de shown los that grandes also éxitos de how Estados it's able to Unidos, sell weapons. I mean, realmente ha quedado hecho añicos, only su for the capacidad para past vender las years, guerras. decades now, we see Quiero decir, from durante the war todas estas against últimas décadas, Serbia, desde la guerra contra Serbia, Afghanistan, Iraq, Afganistán, Irak, Libya, Libia, Siria, Syria, contra Rusia, against Irán, Russia, siempre han Ukraine, vendido they sus only guerras sell their como una wars misión humanitaria. well, a humanitarian mission. Y ahora, cuando se oye esta It's retórica de yeah, que vamos a how could you see aniquilar this Irán, rhetoric que va a dejar de and we're existir gonna como civilización, que annihilate vamos a tomar Iran el and estrecho stop de the Hormuz como existing territorio estadounidense, civilization, we're que gonna vamos a ganar take the muchísimo Strait of dinero. Hormuz as Quiero a decir, US toda esta territory, we'll make retórica so much está money. I mean, all of this destruyendo de verdad very a cualquiera que aún this rhetoric, creyera en esas tonterías. it's really destroying whoever still believed in that nonsense though that And it it comes was alongside actions. I mean, Y esto va acompañado de acciones. Quiero decir, vemos que el genocidio en curso en Gaza, nunca termina. El hambre a la que someten a la gente, impidiendo que entren medicamentos. Mientras hablamos, están matando de hambre a niños. Hay niños con necesidades alimentarias especiales por su dieta. No dejan entrar ese tipo de comida, no dejan entrar medicamentos para quienes tienen cáncer, para que mueran. Y luego, por supuesto, al mismo tiempo disparan con francotiradores contra la gente, bombardean a la gente. Es algo continuo. Así que la gente ve la amenaza de Trump y ve la realidad en Gaza, los bombardeos de ayer en el Líbano, que mataron a 11 libaneses, todos civiles, la mitad de ellos, niños. Ven cómo están robando abiertamente los activos del pueblo venezolano, y nadie en Estados Unidos está protestando. and no one in the United States is protesting. So this rhetoric Así que esta retórica está respaldada por genocidio y saqueo. Cuando él dice, vamos a ganar mucho dinero, vamos a quedarnos con la tierra, vamos a destruir el país, la gente mira a su alrededor y ve que ya han hecho esto antes. Eso es lo que realmente están haciendo. Así que es aún más horrible. No es solo que digan, bueno, está diciendo tonterías, lo ven suceder. Así que la destrucción total del poder blando de Estados Unidos es, creo, algo. Quiero decir, si una persona joven de 20, 22 años, que ahora es muy crítica con Estados Unidos, de repente volviera atrás en el tiempo, 10 años, 7 u 8 años, o a los años de Obama, se quedaría atónita. or during the Obama years, they would be stunned because the US soft power. I mean, look how Porque el poder blando de Estados Unidos. Quiero decir, miren, y no quiero entretenerles demasiado, pero recuerden las guerras de Estados Unidos en Afganistán e Irak, y cómo dañaron gravemente la imagen de Estados Unidos en todo el mundo. No como esta guerra, pero sí gravemente. Luego Obama llegó a la presidencia y lo blanquearon todo. they whitewashed everything. Y Obama recibió el Premio Nobel de la Paz antes incluso de entrar en la Casa Blanca. Pero ahora la imagen de Estados Unidos está tan devastada que aunque Estados Unidos trajera a 10 Obamas, no se va a poder, no podemos revertirlo. La devastación es sencillamente extraordinaria. We can't reverse it. The devastation is just so extraordinary. there's a similar problem in Europe, by the way, that is what Por the cierto, German hay un case, problema parecido en Europa. Si tomamos el caso alemán, respaldaron el genocidio en Gaza. Dijeron que Israel estaba haciendo su trabajo sucio al atacar a Irán. Mantuvieron este boicot a la diplomacia con Rusia y presionaron para prolongar esta guerra para siempre. Y en casa están aplastando a la oposición. Quiero decir, sí, la lista podría seguir y seguir, pero aún así intentan dar lecciones a otros países sobre derechos humanos, democracia y buen gobierno. rights, democracy, and good governance. But you see that while Pero se ve que, Western aunque believe todavía this, creen tener esa autoridad, el resto del mundo está empezando a rechazar la idea de que los estados se dividen entre maestros y alumnos en términos civilizatorios, y de que estas personas son los maestros que se supone que deben dar lecciones al mundo. Ya no funciona. Y eso era un componente clave del modelo hegemónico, el de un hegemón benevolente. Así que se están jugando mucho en estas guerras, y lo están perdiendo todo. Es bastante impactante verlo, y siguen redoblando la apuesta. En fin, ya le he quitado demasiado tiempo para hacer un domingo por la mañana, así que muchas gracias por dedicarnos su tiempo. Thank you. De gracias por un gran placer. So it's great.
Pleasure.